Un saludo muy especial para nuestros televidentes de Teleamiga. Qué gusto compartir este nuevo programa. Fascinante como todos los programas, porque nuestros invitados son muy especiales, con un trabajo de investigación bastante amplio. Hoy tenemos algo que es sobre el tiempo del ruido. Y ustedes se preguntarán, el tiempo del ruido, ¿qué tiene que ver con la historia? Y es ese trabajo de la nueva historia, donde hablamos de muchos temas que tienen que ver con nosotros, cómo los seres humanos nos afectan diferentes cosas y que a veces no lo notamos o no le ponemos atención. Bienvenidos, mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista, historiador, y es un placer presentar al profesor Freddy Moreno nuevamente para que hablemos de ese tiempo del ruido. En su trabajo de investigación como director del Centro de Investigación Astrofísico, supongo que han encontrado muchísimas cosas, y esto que encontraron del tiempo del ruido es fascinante y cómo encontraron eso. Pero empecemos a hablar, profesor, de algo que estábamos hablando extra micrófonos, que me parece también importantísimo, de ese primer astrónomo mestizo que hubo en Colombia, que lo desconocemos totalmente y que hizo algo fenomenal. Sí, gracias por la invitación. Este señor se llamaba Antonio Sánchez de Cosar. Era un sacerdote, vivió hacia finales del siglo XVIII y él escribió un tratado de astronomía, que es más o menos son unas 300 páginas, es un manuscrito, no se alcanzó a imprimir porque era la intención de imprimirlo. Era una edición todavía tolemaica del universo, o sea, la Tierra como centro. Pero hay algo interesantísimo, él hace el primer experimento mental para entender cómo es el centro de la Tierra, cómo funciona la gravedad. Eso solamente lo hace un físico, claro, o un matemático. Él también calculaba eclipses, fases de la Luna, e intentó hacer una corrección al calendario gregoriano, el calendario que había generado el Papa Gregorio XIII hacia 1592, creo. Él veía que había unos errores en el cálculo de la duración del año, y entonces él intentaba irse para atrás para calcular la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que desconocemos, y es acá en Colombia, ¿en Santander? En San Gil. Él vivió en la zona de Vélez y San Gil. Vélez y San Gil. Y allí, en un lugar remoto, hizo todas estas cosas. Eso denota el interés que hay interno del ser humano por conocer, por saber, por hacer ciencia. Y eso, el caso de él es excepcional porque no se sabe nada de la vida de él aparte del manuscrito. Y además es excepcional porque no había en esa época en Colombia una universidad en donde él pudiera estudiar. Al parecer él es autodidacta y utiliza libros que le regalan seguramente algunos jesuitas o algún personaje que pasó por acá. Claro. Bueno, en ese proceso que además educativo fue muy importante en nuestro territorio, nada que ver con lo que nos han infundido, que esto fue, no había preparación, no había estudio, que la educación comenzó hasta el año 2000. Esto comenzó desde que se hizo la conquista, se empezó el proceso educativo también. Claro, en Colombia, por ejemplo, la aparición de las universidades, de la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, que es principios del siglo XVII. La Santo Tomás. La Santo Tomás. Y la primera escuela que se conoce, que es la Escuela de Indios, en 1551 en Tunja, por ejemplo. Exacto. Y todos los trabajos que hicieron los jesuitas, por ejemplo, muchos misioneros para salvar los idiomas nativos, los idiomas de las indígenas. Claro, porque en esa época también recordemos que las mismas universidades nacieron con el estudio de las lenguas nativas. Era parte, se aprendía español y se aprendía también las lenguas nativas. Que es básico, ¿no?, para hacer una buena catequesis. Claro, efectivamente. Pasemos entonces, profesor, a esta otra parte que es fundamental, del tiempo del ruido. ¿Qué es el tiempo del ruido? Bueno, ¿cómo nació la idea de profundizar un poquito en eso? El tiempo del ruido es un refrán muy fuerte, por lo menos yo lo escuché de mi abuela y de mi mamá. Y hace unos años en el centro de Bogotá, si uno le preguntaba a alguien qué es eso del tiempo del ruido, la gente decía, no, eso es una expresión que se utiliza para denotar que algo es muy antiguo. Ese es el uso que se le da a ese refrán.
Y pues me llamó la atención el tiempo del ruido. El ruido me suena algo físico. Entonces profundicemos sobre eso y así empezó a jalarse ese hilito para saber qué había pasado realmente. En el tiempo del ruido. ¿Y qué es entonces ese ruido que se generó en Bogotá principalmente? Ese fenómeno es un fenómeno natural que está reportado en una de las cartas anuas de un jesuita, en la recopilación que hizo el padre Casani, un padre español. Hacia 1742 es publicada ese resumen de todas las cartas que mandaban los seminarios jesuitas a España y luego a Roma. Y ahí encontramos el reporte original del tiempo del ruido. El reporte del ruido, pues ese realmente no es el original, sino es la tercera versión de otros. Uno anterior que se hizo en 1720 por el padre Juan de Rivero, también jesuita, que estuvo en las misiones del Orinoco. Y él lo tomó de otro jesuita que es el padre Pedro de Mercado, muy famoso. Él cuenta que en la noche del 9 de marzo de 1787, a las 10 de la noche, era un domingo, en la sabana de Bogotá, específicamente en Santa Fe de Bogotá, se sintió un ruido muy fuerte. Fueron 3 explosiones, la primera los despertó, la segunda los asustó y la tercera entraron en pánico y salieron a caminar y a gritar por toda la ciudad y las afueras de la ciudad. Esa onda sónica perfectamente enseña o describe lo que es el paso de la entrada de un meteoroide que se fragmenta sobre el cielo del centro de Colombia, porque el ruido se sintió hasta en Tunja, más o menos 200 kilómetros de acá. Y en ese ruido que fue, volvemos como al programa anterior que habíamos hecho, que obviamente todos esos fenómenos desconocidos totalmente por la gente, pues generan incertidumbre, pavor e inmediatamente se teme a la muerte. Y en ese temor vamos a conocer en el siguiente segmento por qué y cómo se da ese proceso, cómo fue lo que se entendió, se conoció y cómo lo interpretamos ahora. Regresamos en un momento después de nuestros mensajes en Vamos a contar historias con Javier Hernández. Bienvenidos a Vamos a contar historias con Javier Hernández, nuestro segundo segmento, para seguir hablando del tiempo del ruido y cómo fue esa expectativa, porque además, decía el profesor, no solamente fue ese ruido fulminante que se escuchó hasta Tunja, sino también olores, sentimientos, y viene la parte religiosa y espiritual, que es lo fundamental, porque el temor a la muerte creo que eso nunca terminará para el ser humano. Sí, en la descripción que hace el padre Pedro de Mercado, hace alusión a la onda sónica, que es ese cuerpo que viene del espacio, viene a velocidades supersónicas, y es como, imagínense, en Bogotá pasar a un Mirage o un avión a reacción a velocidades muy grandes. Entonces ese ruido los despertó y causó un pánico general en Bogotá. Bogotá tenía tal vez 20.000 personas. Pero además de eso empezó a sentirse un olor a azufre. Y entonces el azufre era relacionado con el demonio. Sí. Entonces la gente, ante eso, dice el cronista que las campanas empezaron a sonar solas, generada por el movimiento de la onda sónica, los perros a aullar, y entonces esto fue realmente la debacle de la humanidad. Toda la gente terminó en las iglesias confesándose. La descripción dice que hasta el día siguiente había gente confesándose todavía en las iglesias. Un dicho muy normal es que hasta las malas amistades se amistaron, decían. ¿Sí? Hubo perdones colectivos. Así fue el nivel. Y ese hecho pues fue muy importante para los jesuitas, porque ellos hicieron un reporte de lo que pasó, porque todo el mundo se confesó. Hubo un arrepentimiento total en la ciudad, un cambio de costumbres, dicen ellos. Y obviamente, pues ahí quedó una sensación muy fuerte, porque no pasó nada, solamente fue el susto.
¿sí? El ruido. O sea, no, No hubo muertos, no no se muertos. cayó nada, una puerta. Afortunadamente no había ventanas de vidrio, porque si hubiera ventanas de vidrio, la onda sónica lo rompe. Entonces no pasó nada. Pero entonces eso generó que en las iglesias de Bogotá cada año en la fecha se celebrara una misa en honor a Dios y a que no había pasado nada ese 9 de marzo. Entonces ese fenómeno, por lo importante que fue, se mantuvo en el tiempo en la tradición oral bogotana. Claro. Entonces estaba la tradición de persona a persona y la tradición a través de las iglesias, y está también los reportes escritos que ayudan a sostener todavía el fenómeno. Lo del tiempo del ruido. Ajá. Bueno, cuando pasa un cometa, como ocurría en esa época, ¿qué pasó con nuestros astrónomos? Con ese estudio astronómico que ya estaba iniciándose y que había una interpretación o finalmente no... En esa época, a finales del siglo XVIII, ya en Bogotá, en la Javeriana se dictaba una clase de astronomía, pero era una clase de astronomía, estamos hablando de 1600, siglo XVII, perdón. Todavía en Bogotá era todavía una visión tolemaica, entonces no había una explicación física de la gravedad para explicar los movimientos de los cuerpos celestes, sino que se decía que eran los ángeles los que movían el sol, los ángeles movían la tierra, la luna, los planetas. Nosotros tenemos nuestro ángel, que es el ángel de la guarda, entonces se complementaba ahí con esa visión teológica. Y en esas visiones que tenía que ver con lo religioso, obviamente, porque recordemos también que todo estaba basado en los conceptos religiosos, porque pues estábamos en la conformación apenas y seguimos formándonos como seres humanos, y obviamente esa primera visión espiritual estaba ligada con lo religioso, intentando encontrar un porqué de las cosas, en este caso, por qué ese ruido, y que siempre se relacionaba era con que nos íbamos a morir inmediatamente. Sí, es una onda sónica muy fuerte que es muy extraña, no siempre pasa. Entonces, no había un estudio profundo de la ciencia y no se podía dar una razón básica y decirle tranquilo, es un fenómeno natural, no. Pero gracias a reportes de esos y a otro reporte que es más de todo artístico, que es se encontró se encontraron unos cuadros hechos por el gran pintor de la época colonial, que es José Gregorio Arce y Ceballos. Arce y Ceballos. Gregorio de Arce y Ceballos es la cosa. Sí. Él hizo 2 obras de arte, una de ellas se llama Santiago, patrón de España, en la cual, al parecer en Bogotá, por lo que el cuadro muestra, en Bogotá se recogieron los meteoritos. Y él pinta esta obra en la cual está pues, el evangelista o el discípulo de Jesús en un caballo, Santiago, patrón de España, en un caballo contra los árabes. Pero en la parte superior encontramos unos ángeles lanzando piedras. Y entonces nosotros lanzamos la hipótesis que era la explicación que tenía en la época para poder entender de quién lanzó esas piedras, por qué llegaron esas piedras, y esa onda sónica y ese olor a azufre que sintió toda la población en el centro de Colombia. Esa explicación que hemos estado buscando siempre los seres humanos a todo fenómeno, a toda natural. Situación, ¿no? Sí. Que ocurre. Y que hablábamos que precisamente en la explicación de que finalmente pues, no se murieron, no se acabó el mundo, pues tendría que haber alguna explicación para eso. Exactamente. Ese Santiago, patrón de España, también, el fenómeno del Santiago es el apóstol con San Juan, que se llaman los hijos del trueno. Jesús los llama los hijos del trueno, Boanerges. Por eso la aparición en el cuadro. Claro, y en el ruido, o sea, el ruido tiene que ver con el trueno. Claro. Entonces, por eso el pintor coge ese tema de Santiago y lo plasma en la pintura con los angelitos. Sí. En el Chile también, Santiago también está relacionado con un grabado con la explosión de un volcán que ayudó a la conquista de Chile. En ese mismo proceso de la época de poder entender ello, ya habían periódicos. Y el problema es que no había la forma como lo tenemos hoy en Internet, que rápidamente se expande la información y la gente comprende y se calma.
O sea, eso tuvo que durar mucho tiempo y ese voz a voz, claro, como el teléfono roto, cada quien da una versión, obviamente unos catastrófica, otros no tanta, pero que sin embargo impactó en la comunidad. Sí, pues digamos que en Colombia la Nueva Granada llegó muy tarde la imprenta. La imprenta llegó hacia 1750, estamos en 1687. En México la imprenta llegó rapidísimo, con la conquista casi. Entonces aquí eso, pues claro, creó una desazón con ese fenómeno, ¿cierto? Y pues la misma, el desarrollo de la astronomía, por ejemplo, miren esto, la astronomía solamente aceptó los meteoritos a principios del siglo XIX, y estamos hablando del siglo XVII. O sea, los mismos europeos todavía no entendían qué sucedía con la entrada de un meteoro. De eso y más vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Vamos a contar historias con Javier Hernández cuando regresemos de una información especial. Regresamos y vamos a contar historias con Javier Hernández, hablando del tiempo del ruido con el profesor Freddy Moreno. Profesor, el tiempo del ruido, hablamos que tuvo muchos elementos. Seguramente si se sigue investigando, tuvo que ver alguna cuestión litúrgica especial adicional a la misa que usted comenta que se tuvo que celebrar y que se mantuvo en el tiempo, y seguramente habrán iglesias que todavía la celebran, la recuerdan. En la parte musical, de igual forma, tuvo que haber alguna información que tuviera que ver con ello, porque un evento que impacta tanto a la humanidad, a un grupo de personas, por ejemplo, lo que pasó acá, obviamente es algo que trasciende a través del mismo arte, de la literatura, de la música, de las artes plásticas, como ya lo vimos en estos cuadros. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ciencia, cómo trascendió, cómo impactó en su momento y cómo eso obligó al ser humano, que siempre está buscando la respuesta a todas las cosas, cómo obligó a que eso mismo empezara a generar más investigación sobre el tema. Sí, eso, como les comentaba, en Colombia el desarrollo de la ciencia fue un poquito tardío y difícil. Claro. Pero en el periódico de Santa Fe de 1795, los intelectuales hicieron un estudio, una discusión, entre ellos tratando de explicar qué había pasado. Estamos hablando de 1790, 95. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que había sido el demonio. Entonces, pero era que ni siquiera Europa entendía qué era lo que pasaba, ¿sí? Entonces eso es muy lento el desarrollo del conocimiento de los meteoritos. Claro. Hasta que, por ejemplo, aquí en 1810 cae otro meteorito, que es el meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Claro. Eso fue una lluvia de meteoritos que cayó en esa población boyacense. Hoy comparten con esa zona donde cayeron el municipio de Floresta y el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Ese meteorito también cambió en Semana Santa de 1810, el jueves o el viernes santo. Imagínense que estaban en plenas celebraciones litúrgicas y de pronto una onda sónica muy fuerte, después un pequeño temblor y no saben qué pasa. Olor a azufre, y la mañana siguiente todo con una niebla extraña, y una campesina, Cecilia Corredor, tal vez tenía 17 años, en una vereda a unos 5 kilómetros de Santa Rosa de Viterbo, se le pierde una gallina, y ella va tras la gallina, y la gallina se le mete a un hueco, y ella se mete a sacarla, y cuando pone la mano en el suelo, siente algo muy frío. ¿Y esto qué es? Identifica algo como un fierro. Ella va y le cuenta al padre, el padre Hidalgo, el párroco de la población de Santa Rosa, y el tipo la mira y dice: no, esta señora no está loca. Además había un fenómeno anterior que había sucedido en plena Semana Santa. Esto fue lo del descubrimiento, fue el sábado de la piedra. Entonces van con todos los lugareños y encuentran la piedra
y con dificultad sacan la piedra, la llevan al camino vecinal y con rejos y con una yunta de bueyes lo bajan 5 kilómetros y lo ponen en la mitad del pueblo. Qué belleza, ¿no? O sea, algo increíble de cómo el ser humano es curioso por lo natural. Sí. Y ahí queda el meteorito y la gente lo empezó a utilizar. O sea, en esa época los materiales de hierro eran muy escasos en la Nueva Granada. Y entonces lo dejan ahí. Uno lo utilizaron como yunque, pero no sirvió. Y llega en 1820 una comisión ya mandada, en 1823, perdón, la comisión de Boussingault, que es mandada por Bolívar para recoger, pues, buscar factores que ayuden a la economía, como las partes minerales, buscar minas de hierro para desarrollar la industria y todo eso. Llega Boussingault, quien viene de Europa, es enviado y entrenado por Humboldt, y él ya sabía la existencia de los meteoritos, y cuando llega a Santa Rosa, dice, esto es un meteorito. Y hace el reporte rápido a Humboldt y hace un estudio químico, y es el primer estudio de un meteoroide hecho aquí en Colombia. Ese meteorito después lo compran y se queda allá porque es muy pesado. La cuerpo principal son 600 kilos, pero hay muchos cuerpitos pequeños que se envían a Francia para que Humboldt haga el reporte ante la Academia Francesa del meteorito, y se vuelve muy famoso, porque en esa época los meteoritos, de hecho los meteoritos metálicos, este era de hierro y níquel, son muy escasos. Entonces se volvió muy famoso en Europa, mandan muchas muestras a diversos museos de Europa y del mundo, y se vuelve famoso. Entonces, solamente hasta que un cazameteoritos norteamericano sabe la existencia, viene aquí a Santa Rosa y lo trae hasta Bogotá para llevarlo después a Estados Unidos, el meteorito llega a Bogotá, da la coincidencia de que el presidente de la época era de Santa Rosa de Viterbo, o sea, era Rafael Reyes. Este cazameteoritos es Henry Augustus Ward, que es el verdadero Indiana Jones. Viene a llevárselo, lo compra y viene a llevárselo para los museos norteamericanos, pero lo detienen. Y entonces hacen un negocio ahí con Rafael Reyes y el gobierno colombiano y parten el meteorito. Él se lleva 150 y quedan aquí 410 kilos, que son los que están en el Museo Nacional. Además hablábamos que ese fue como con lo que se inaugura el Museo Nacional. Es la primera pieza del Museo Nacional, que ahorita está cumpliendo 200 años. 200 años. Y en ese mismo, haciendo como un parangón entre los dos, el tiempo del ruido, lo que pasó en Bogotá y lo que pasó en Santa Rosa de Viterbo, ¿se puede identificar que las reacciones de las personas fueron muy similares y los sentimientos fueron similares? Porque además las personas en ese momento estaban en misa. En misa, sí, exacto. Entonces, claro, eso afecta y se coge como una señal divina de pronto, ¿no? Sí. Sobre todo en Semana Santa, ¿no? Sí. Que le caiga a uno un meteorito en Jueves Santo en plena celebración con un ruido y un temblor, pues la cuestión asusta y los pone a pensar. Pero miren lo interesante, es una persona que no es estudiada, es una campesina analfabeta en esa época, con un grupo de campesinos similares a ella, sacan la piedra y la ponen en la mitad del pueblo. A mí se me olvidó contarles que después, que unos 40 años después, el alcalde le pone la levanta sobre una columna estriada y la ponen en el centro. Claro, como algo simbólico. Como algo simbólico del pueblo. Es algo muy simbólico y muy interesante. Bueno, pues estas y otras historias podríamos estar hablando muchísimo, porque dentro de ello sería estar conociendo más aspectos de lo que fue el gran ruido, o ese ruido importante que se convirtió como en un refrán, en algo simbólico tradicional también de la población bogotana, y que ha trascendido, por ejemplo, lo del meteorito de Santa Rosa, de una región bastante importante de Colombia. Profesor, se nos terminó el tiempo, pero queda invitado para otro programa que hablemos sobre más cosas de astronomía, astrofísica y cómo influye en la vida de nosotros en los diferentes aspectos. Y vamos a ir conociendo todos esos aspectos, cómo finalmente también ayudan al desarrollo del país y de la sociedad. Profesor, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias, de verdad.
Nos encontramos entonces en el próximo programa. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Agradeciendo muchísimo a nuestro productor Edgar Jaime, a nuestros camarógrafos y a todo el equipo de producción de Teleamiga. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Un abrazo.